Bueno, vamos a continuar con esta última parte en esta unidad acerca de la reflexión acerca de las corrientes epistemológicas de la ciencia. Y en este momento vamos a comentar las ideas y los aportes desarrollados por Thomas Kuhn. Thomas Kuhn es un físico estadounidense que se dedicó justamente a desarrollar estos temas de filosofía de la ciencia y en el año 1947 publicó el primero de sus libros más importantes, en donde por primera vez él vuelca todas estas ideas que comentaremos en esta presentación, denominado Las estructuras de las revoluciones científicas. Kuhn va a realizar dos aportes que van a ser fundamentales para lo que va a seguir después en epistemología. El primero es hablar del progreso de la ciencia bajo un carácter revolucionario. Kuhn va a decir, la ciencia progresa de manera revolucionaria. Cuando la ciencia tiene asentada una manera de explicar y luego esa manera de explicar y de dar respuestas a los fenómenos cae y es reemplazada por otra, ese proceso es revolucionario. Es revolucionario por lo contundente, por lo drástico, por lo significativo para la ciencia y para las teorías y para las comunidades científicas en general. Y en segundo lugar, el segundo aporte es sostener que para la ciencia es fundamental el contexto histórico y social de una comunidad científica. Esto significa que la ciencia tiene un carácter histórico. Popper le aporta a la noción de ciencia un carácter sociohistórico. Esto quiere decir que lo que sea ciencia, los criterios de verdad, los criterios de validación, lo que sea importante en un momento determinado, puede no serlo en otro momento determinado para otra comunidad científica. Es decir, no existe al interior de la ciencia un mecanismo neutral para determinar qué es ciencia y qué no es ciencia, sino que esto va a depender de criterios que están altamente condicionados por el contexto en el cual la comunidad científica vive o transita. Esta manera entonces de entender la ciencia que propone Kuhn es fundamental porque rompe con las posiciones epistemológicas anteriores y que por décadas venían ejerciendo una hegemonía fundamental en el campo de la ciencia y de las corrientes epistemológicas. Para desarrollar su postura, Popper introduce la noción de paradigma. El paradigma es una matriz disciplinaria, es una manera de ver el mundo, es una manera en que los científicos utilizan para ver el mundo y para explicar los fenómenos del mundo. Además, imaginemos que un paradigma son como unos lentes que nos ponemos para observar la realidad. Al ponernos los lentes de determinado paradigma, vamos a observar ciertos fenómenos, vamos a observar ciertas leyes, vamos a observar ciertas cuestiones como importantes que si tuviésemos puesto lentes de otro paradigma, no lo haríamos de la misma manera. Entonces, el paradigma es este acuerdo acerca de cómo observar la realidad que sostiene una comunidad científica. El paradigma está constituido por supuestos teóricos generales, proposiciones, enunciados acerca de cómo se explican los fenómenos de la realidad, pero además de estos fenómenos y de estas proposiciones generales y de leyes, el paradigma contiene técnicas, métodos acerca de cómo deben abordarse para ser explicados los fenómenos de la realidad. Entonces, los componentes del paradigma no solo son las nociones teóricas que nos hablan de las proposiciones sobre cómo se explican los fenómenos del mundo, sino también nociones experimentales acerca de cómo eso sucede en la realidad. Para Kuhn decíamos que la ciencia evoluciona de una manera revolucionaria. Y esto también nos va a ayudar a distinguir cuál es la especificidad de la ciencia a diferencia de lo que no es ciencia. Bueno, Kuhn va a empezar diciendo, hay un momento en el que es un estadio precientífico, hay presciencia. Hay presciencia porque en este momento no hay acuerdo acerca de cuál es ese paradigma, no hay acuerdo acerca de cuál es esa manera
coherente de observar los fenómenos de la realidad. Cuando hay más de una manera posible, cuando no hay acuerdo en la comunidad científica, se considera que es una etapa precientífica. Después, sí le sigue a esta etapa precientífica un periodo que Kuhn denomina de ciencia normal. La ciencia normal es aquel periodo en el cual hay consenso, hay acuerdo acerca de cuáles son los aspectos fundamentales que observar en cada disciplina y cuáles son esos métodos. Es cuando la ciencia y la comunidad científica se pone de acuerdo y adopta como paradigma fundamental de explicación una determinada teoría. Luego ya vamos a ver diferentes ejemplos. Ahora bien, esa ciencia normal funciona muy bien durante un periodo y se va encontrando con problemas, pero estos problemas son denominados anomalías. Las anomalías son problemas que no pueden ser resueltos desde el paradigma vigente. Son problemas que suceden, que se observan en la realidad y que no pueden ser resueltos con las herramientas y con la manera que hasta ahora lo hacía el paradigma de ciencia normal. Cuando las anomalías son consistentes, son anomalías importantes, son acumuladas y se refieren a cuestiones fundamentales del funcionamiento de los hechos de la naturaleza o de la realidad, entonces la ciencia, este paradigma, entra en un periodo de crisis. La crisis justamente es cuando empiezan a tratar de darse nuevas respuestas a esos problemas que eran considerados anomalías. Cuando esto sucede, esto es el periodo de revolución científica, la ciencia en un paradigma entra en crisis, cae ese paradigma y surge un nuevo paradigma. Este nuevo paradigma debe ser aceptado por la nueva comunidad científica y nuevamente vuelve al estado de ciencia normal y empieza todo el ciclo de vuelta. La gran diferencia con las maneras anteriores de entender el ciclo de la ciencia, de cómo avanza la ciencia, es que esta manera de evolucionar es revolucionaria en el sentido que decíamos antes, que no es acumulativa. La ciencia no acumula por tener cada vez mejores conocimientos, sino que la ciencia avanza porque hay nuevos problemas y esos nuevos problemas tienen que ser respondidos de manera diferente con otras teorías, con otras leyes, con otras técnicas que no son suficientes con un paradigma vigente. Y es por eso que surge un nuevo paradigma. Aquí hay un ejemplo acerca de este proceso de evolución de la ciencia que ustedes podrán ver con detenimiento. Esta idea se apoya en la inconmensurabilidad de los paradigmas. Que los paradigmas sean inconmensurables significa que no pueden medirse ni compararse entre ellos, nada más y nada menos que porque están viendo cosas diferentes. Pensemos en dos paradigmas enfrentados. ¿Cómo podemos epistemológicamente asegurar que un paradigma es mejor que otro? Dos paradigmas, dos teorías tratando de explicar el mismo fenómeno. Pues bien, Kuhn va a sostener que no existe un criterio neutral, único, intrínseco a la ciencia que nos ayude a definir si un paradigma explica mejor que otro cierto fenómeno, sino que esos criterios de qué explique mejor va a depender de la comunidad científica, de los criterios sociales y psicológicos e históricos en donde esté inserta esa comunidad científica. Y por lo tanto, las teorías, los paradigmas presuponen explicaciones diferentes, están pensando en metodologías diferentes y es por eso que no pueden ni compararse ni dialogar. Pensemos, por ejemplo, en la economía, cuando hay dos paradigmas tratando de explicar un mismo fenómeno como la inflación. Distintas escuelas, distintas corrientes van a explicar de manera diferente ese fenómeno, pero cada una va a estar viendo algo diferente, por eso no vamos a poder decir que una es mejor que otra. Sí vamos a poder posicionarnos en uno u otro, pero no vamos a poder decir que uno es mejor que otro. Por último, queremos plantear cuáles son las implicaciones fundamentales de estas ideas de Kuhn para la epistemología y para la ciencia.
A partir de Kuhn ya no vamos a poder seguir sosteniendo que hay una sola manera de hacer ciencia, porque no hay criterios únicos para determinar qué paradigmas serían mejores que otros en cuanto a calidad explicativa. Tampoco la ciencia va a tipificarse como la verdad, sino que aquello que un paradigma considera como verdadero va a depender de los presupuestos que esté adoptando cada comunidad científica en cada momento histórico diferente. Y por lo tanto es que se dice que los aportes de Kuhn van a ser fundamentales para la caída o el debilitamiento del consenso ortodoxo, el consenso positivista y pospositivista, que decía que había una sola manera de hacer ciencia, aquella ciencia de tipo racional, objetiva, empírica, experimental, propia del modelo de las ciencias naturales. Bien, este consenso ortodoxo va a entrar en crisis y se van a quedar sentadas las bases para el surgimiento de lo que es denominado el escenario post-empirista, en donde empiezan a darse cabida otra serie de maneras de entender la ciencia. Por supuesto que esto va a tener principalmente impacto para las ciencias sociales y nos referimos al tipo de explicaciones que daría el constructivismo como lo vimos en la clase anterior.